la restricción del trabajo por obesidad, se revise. ¿Por qué? Porque si no, más de un tercio más, quizá la mitad a un tercio de las personas, de los empleados, tanto públicos como privados, tendrían que quedarse en su casa, ¿no? Sin poder ir a trabajar por este riesgo tan grande que hay en personas con sobrepeso, ¿no? Y el COVID-19. En realidad, el empeoramiento de las condiciones en personas con sobrepeso y obesidad, a medida que más sobrepeso y más obesidad, es peor la condición. La persona tiene un peor pronóstico, ¿no? De enfermedad y de mortalidad también. Entonces, sí, pues es una legislación importante. Porque hola desde Cusco, Franz, gracias por unirte al grupo y bueno, vamos a ver qué opiniones también tienen ustedes relacionados con este nuevo virus, ¿no? Que nos ha cambiado la vida, que nos ha hecho cambiar y va a hacer cambiar de hábitos a muchas personas a partir de ahora, ya que pues la vida está de por medio, no solo la condición del sobrepeso u obesidad que puede generar diabetes, ¿no? Enfermedad cardiovascular, cáncer, sino que ya nos hemos encontrado con un virus que agudiza y digamos se genera todo un proceso muy rápido de enfermedad y mortalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que los estudios epidemiológicos han visto cómo este aumento tan grande, por ejemplo, les voy a leer unas estadísticas de China, ¿no? En China, por ejemplo, notaron que el 88% de las personas que morían tenían entre sobrepeso y obesidad. En España también, al medir los factores de riesgo de las personas fallecidas, vieron que el porcentaje de mortalidad era mucho mayor en personas con sobrepeso y obesidad. Fíjense que en la China era únicamente con el IMC de más de 25. Entonces el Estado está hablando ahora de 30 y de 40 de índice de masa corporal, ¿no? Bueno, muchas personas no conocen muy bien esos términos de índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y el peso. Si hablamos de un índice de masa corporal, por ejemplo, en una mujer de índice de masa corporal de 30, en mujeres estamos hablando de aproximadamente de 30 a más kilos de peso y en hombres de 20 a más kilos de peso. Porque esta diferencia de peso entre hombres y mujeres, ¿no? Es de 10 kilos aproximadamente. Entonces, fíjense, hablamos de 30 o 20 kilos de exceso, ¿no? Estamos hablando pues de una condición médica importante, porque el sobrepeso es considerada una enfermedad por la OMS desde hace muchísimos años, pero los seguros médicos no lo quieren considerar o no lo querían considerar como una enfermedad al sobrepeso. Y sí lo es, ¿no? Ahí está clasificado como una enfermedad. ¿Qué sucede entonces? Que han ido viendo en Francia, por ejemplo, el 75% de los contagiados que utilizaban respiradores tenían sobrepeso u obesidad. Entonces sí es digamos, un trastorno para tomar en consideración porque supera a los demás, ¿no? Ojo que también están incluidos, según esta normativa, la diabetes, ¿no? También es un factor de riesgo, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular también por sí misma es un problema que puede aumentar el riesgo de empeoramiento de la condición si te contagias o de mortalidad. Pero la del sobrepeso parece abrumadoramente más grande que las demás, ¿no? Por eso considero que
bueno, sí hay que tomar medidas urgentes, porque el Perú no tiene pues un sistema de salud adecuado para la cantidad de personas que vivimos en el Perú, ¿no? Tenemos un sistema médico totalmente deficiente, ¿no? Es eh, insuficiente, absolutamente insuficiente, y esto pues va a generar pues una mortalidad, puede generar una mortalidad muy grande. Pero entonces, ¿cómo hace la persona con sobrepeso, con este IMC? Digamos que ahora ya es más de 40, ¿no? El IMC ya aumentó. Vemos que hay lugares donde quizás la mitad de las personas que trabajan o un tercio de las personas pueden tener un IMC de más de 30. Ojo que en hombres estamos hablando de 20 kilos de más, ¿no? 20 kilos de más, mujeres más o menos 30 kilos de más como mínimo. Y entonces sucede que un tercio de las personas no podrían ir a trabajar, ¿no? Y el riesgo que tiene la persona con obesidad es altísimo en cuanto a enfermar, ¿no? o morir por el COVID-19. ¿Qué sucede con el tejido graso? Bueno, el sobrepeso y la obesidad es un problema metabólico muy grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tejido adiposo no es una masa incómoda que nos hace incomodar y nos aumenta la talla de la ropa, sino que genera muchas sustancias. Y se ha visto que posiblemente una de las causas por las que las personas con sobrepeso o obesidad empeoran las condiciones en tan alto porcentaje es porque el exceso de grasa genera receptores que son los que utiliza el virus para ingresar a las células. Entonces, este tejido adiposo es un medio perfecto para ingresar al organismo, ¿no? Y quedarse y desarrollarse dentro, inflamando y generando todo ese daño tan grande que genera el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces hay todos unos receptores, se genera todo este espacio en el que el virus ingresa fácil y rápidamente al organismo, dañándolo de una manera muy rápida por esta facilidad, ¿no?, que tiene. Este es uno de los argumentos que tienen los investigadores y lo poco que se ha podido ver en estos meses de epidemia mundial, ¿no?, de pandemia. Entonces, bueno, es interesante de saber y saber este riesgo tan grande, ¿no?, que tienen las personas con esta obesidad. Bueno, y esto va a hacer que las personas reevalúen su manera de comer. Recordemos que en el Perú más del 60% tiene sobrepeso o obesidad en adultos. En niños, hace unos años era alrededor del 25%, ¿no? Son números muy elevados de sobrepeso en niños y adultos, o sea, de sobrepeso en la población. Son números sumamente elevados. Entonces, las medidas tienen que ser en la casa, ¿no? Las escuelas, ahora que están en estos procesos también de la escuela a través del internet, también es un buen momento para fortalecer todo lo que es el estudio, ¿no?, y la práctica de buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de salud, que no quede todo en la teoría, porque en los colegios, a ustedes no sé si les habrá pasado, pero por un lado a los alumnos les enseñan nutrición y por el otro lado en los kioscos venden gaseosas y chatarra. Entonces no hay un elemento que unifique lo que se aprende, no hay una coherencia entre lo que la escuela enseña y lo que practica en la realidad. Entonces este es un buen momento para, ojalá que esto se pueda unificar, ¿no?, y que se pueda tener más elementos para que esto se lleve a la práctica. Del colegio, consejos de los profesores, también por ejemplo, la currícula tendría que también tener nutricionistas que trabajen con los docentes para generar materiales interesantes
y poder llegar a la población. Porque si tú llegas al niño, llegas también a la familia. Normalmente donde hay un niño con sobrepeso, hay una familia con sobrepeso. El problema es grave. Hace años que también lo vimos en el Ministerio de Salud. Trabajamos en la ley Las Escuelas Saludables en el año 2012, ¿no? Trabajamos mucho este tema. Pero la industria chatarrera se opuso a todo, ¿no? Entonces lo bloqueó todo y eso acabó, ¿no? Y después de muchos años ya la ley salió. Pero siempre pues hay toda esta presión muy grande de las empresas chatarreras para que no haya ni un tipo de normativa que les impida vender sus productos. Entonces el sobrepeso no es un trastorno fácil de lidiar con él. ¿Por qué? Porque es un problema endocrino, es un problema en el que a medida que se aumenta la grasa corporal en el organismo, se generan más sustancias inflamatorias, sustancias que inhiben, por ejemplo, receptores del cerebro del apetito. Y en general, las personas con mucho sobrepeso se les inhibe el apetito permanentemente, se les inhibe, digamos, la sensación de hambre, lo que genera que todo el tiempo tengan mucho apetito, a pesar de haber comido, y tienen la insulina muy alta, y tienen una serie de disregulaciones metabólicas que hacen que la persona tenga un hambre voraz todo el tiempo, ¿no? Y es un proceso reversible que se va reduciendo a medida que baja de peso y que pierde el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Sí, justamente estaba indicando, acá hay un comentario de Gisela. Sí, ha habido una nueva RM con IMC de 40, exactamente, ¿no? Anoche se cambió esta resolución porque, como les comento, los gremios pues iban a despedir a más de un tercio o la mitad de las personas que trabajan. Y eso que el IMC de 30 es grande, el IMC de 40 pues es muy grande. ¿Y qué sucede con las personas que tienen un IMC de 30? Pues van a tener que tener mucho más cuidados de protección. Los empleadores tienen que estar más al tanto de los cuidados que llevan las personas con el IMC de 30, ¿no? Porque también está indicado en la normativa los cuidados que se deben tener y claro, con mucha razón, ¿no? Dice, Franz Cuela dice, un cuerpo con muy alto IMC es un ambiente ideal para el COVID. Sí, porque justo comentaba que el tejido graso, esta es una de las teorías, genera un receptor en las células, empieza a generar mucho de este receptor que es ideal para que el COVID ingrese al organismo. Es un receptor que es como la llave que le das al virus para que ingrese a tu cuerpo y se multiplique y se quede y se expanda en el organismo y en los órganos que sabemos, ¿no?, que ahora ataca mucho más, que son el sistema respiratorio, los pulmones y también el sistema digestivo, parece que también el corazón, los riñones, ¿no? Entonces, todo esto es muy nuevo y estamos, bueno, esperando más estudios, más datos para tener más elementos para poder cuidarnos, ¿no? Me preguntan qué número de RM, a ver, bueno, acá la tengo en la computadora, es una 265-2020, ese es el número, resolución ministerial del 7 de mayo. Es la última que ha salido. Sí, pues el IMC de 40 pues ya es un sobrepeso que acá no vemos tanto como si se ve en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque imagínense una mujer con 40 kilos de exceso, es una obesidad muy grande, ¿no? En hombres es a partir de 30, pero claro, las personas pueden tener 40 kilos, 50 kilos de exceso. Y eso lo han hecho por un pedido de las empresas porque se iban a quedar sin empleados, pero bueno, todo eso, estamos en un momento de adaptación, ¿no? Obviamente que
lo ideal sería que se queden en casa, que hagan un trabajo desde la oficina para que no se contagien, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que tenemos hoy en día y hay que tratar de ayudar, ¿no? a bajar de peso. ¿Y cómo se puede ayudar en general a la población a no seguir subiendo de peso? Porque eso también es una buena estrategia, no seguir subiendo de peso, no subir de peso y bajar. Porque es como una bola de nieve, ¿no? Generalmente uno tiende a subir un poquito más. En 10 años uno tiene 10 kilos más, en 20 kilos más y así. Entonces, los efectos de prevención son importantes, ¿no? Ya, bueno, la normativa ha generado pues una reacción importante y pienso que tienen que empezar también a intervenir en la publicidad. ¿Dónde está la Coca-Cola ahora que diga pues que es la felicidad grande beber sus productos llenos de azúcar? ¿Dónde están? Ellos van a pagar el tratamiento, ellos van a intervenir en los planes de acción, son buenos y malos, ¿no? ¿Qué sucede con todas estas empresas que atiborran a los niños con sus productos chatarra? ¿Dónde están en este momento, no? ¿Por qué? Porque la causa de sobrepeso generalmente se da por el exceso de azúcar, ¿no? Todos estos productos que están llenos de azúcar, ¿no? Digamos que es una de las causas principales, no es la única, pero es una de las más importantes, ¿no? Y bueno, ahora a través de la legislación tienen que haber cambios de todas maneras, porque no puede ser que el 63-65% de nuestra población tenga sobrepeso y obesidad, ¿no? A medida que aumenta en edad, aumenta también este porcentaje. Ustedes mismos lo pueden ver, donde vayan, más del 60% de la y obesidad. Ahí están por todos lados, ¿no? Sí, pues Coca-Cola te vende felicidad, todo es maravilloso con la Coca-Cola en las propagandas, todo el mundo está feliz, todo es maravilloso, les encanta utilizar. Sí, se fue la señal. Ahora ya retomamos, bueno, en el sentido de que si no, por ejemplo, tenemos un sistema de ayuda, ¿no? Porque no es fácil el sobrepeso y la obesidad, no son fáciles de llevar. Tiene que haber todo un ambiente de ayuda a la persona con sobrepeso y obesidad. Es la preparación en la casa, las cosas que hay para comer, ¿no? En la oficina también tiene que haber la ayuda, ¿no? Hay lugares donde hay muchas personas en los trabajos y muchas también llevan cosas para vender. Generalmente hay mucha chatarra. Sí, ya se conectó, se fue la señal, no sé por qué. Seguramente que el internet está saturado, ¿no? Y no se ha podido ver adecuadamente. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, los espacios donde hay chatarra deben cambiar, ¿no? Deben cambiar hacia la comida saludable, espacios saludables. Eso es lo que mejor efecto tiene cuando uno intenta hacer planes de mejora de los espacios saludables, ¿no? Hacer escuelas saludables, ambientes laborales saludables. Hay que intervenir en todos esos aspectos, sobre todo lo que se come y también lo que hay, por ejemplo, entre comidas.